Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy en los viernes de investigación Descubriendo, compartiendo un tema muy importante y de actualidad alrededor de los desastres naturales y el comparativo que hay que hacer con los anuncios proféticos que hace mucho tiempo se nos compartieron. Pero surgen preguntas alrededor de estos fenómenos, como lo planteamos en la invitación que les hicimos. Los desastres naturales que día a día se presentan con más violencia en todo el mundo, sin duda surge inmediatamente el cuestionamiento sobre las razones reales que lo vienen produciendo. ¿Esto es natural o es producido? Eso es lo que vamos a intentar descubrir y para eso estoy acompañado de Salim Hasir, ya conectado desde los estudios de Flecha Antigua. Espérese aquí que no veo a Salim. Deja mi copio acá, Salim, para que pueda salir y podamos verte en vivo y en directo. Ya saben que pueden dejarnos sus comentarios. Estaremos sacando un espacio para compartir al lado de ustedes este interesante tema. Ahora, Salim, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Neil. Fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia que ya están ahí conectados, esperando un tema que, bueno, ha generado polémica en los últimos días y yo diría que también a lo largo del año, porque este año ha sido marcado por grandes eventos climáticos que vamos a reflexionar aquí, y siempre que ocurre uno de ellos, pues está la duda, ¿no? ¿Fue provocado? ¿Es natural? De eso vamos a estar hablando un poco, así que sean todos bienvenidos. Bien, déjame cuadrar porque no te veo acá en este momento. Sin embargo, vamos a hacer la corrección. Te estoy viendo, pero bueno, vamos a hacer otro cambio acá para poderte ver. Aquí en la toma de Juan. Bueno amigos, aquí estamos listos para tocar este tema sobre la profecía y los desastres naturales. Salim, ¿podrías salir y entrar a ver si es eso lo que no nos deja conectar? Mientras yo voy a ir leyendo los mensajes de los oyentes y televidentes a esta hora acá con nosotros, como José Luis Guagüeya. Buenas noches, saludos cordiales para todos los presentes. Gracias por a la mesa de trabajo por compartir esta nueva información con todos los presentes, muy agradecido. También Yasmina Rusa dice buenas noches, conectada para ver este programa y tratar un tema tan actual. Agradecida por ayudarme al despertar. Gracias. Muy bien, ya tenemos nuevamente a Salim. Vamos a copiar el enlace. ¿Ya me ves? Yo te veo acá, vamos a incorporarlo en la transmisión para que nuestros amigos puedan verte. Bueno. No está saliendo, pero bueno, vamos a ir analizando ahí, Salim, y yo voy a ir haciendo los cambios necesarios para verte, ¿vale? Bueno, voy a ir mencionando una noticia para ir como introduciendo en el tema, y lo primero que voy a tocar es el tema de actualidad, que es lo que está sucediendo ahora mismo en España, ya que hay muchas dudas en torno a lo que ha sucedido en los últimos días, porque se habla de, bueno, una alerta tardía que se emitió por parte de los servicios de meteorología, y hay más dudas en torno a las peores inundaciones. Se habla de la inundación del siglo en España, que ya, bueno, ha dejado un saldo de más de 200 víctimas. La magnitud de la tragedia por las inundaciones y riadas que dejaron decenas de fallecidos en el sureste de España ha generado dudas sobre la preparación y la respuesta de las autoridades ante la emergencia. La provincia de Valencia, la más afectada, y las de Albacete y Cuenca sufrieron lluvias torrenciales que desbordaron los cauces de los ríos, inundaron calles y campos, arrastraron autos, derribaron puentes y dejaron la mayor cifra de fallecidos y desaparecidos por un desastre natural en la historia reciente de España. Los servicios de emergencia aún, bueno, se están buscando los desaparecidos, por eso desafortunadamente las víctimas podrían aumentar. Una de las cosas que sucedió luego de que comenzó a ocurrir esta tragedia es que comenzaron a salir informaciones, primero de que el martes, por ejemplo, el martes 29 a las 7:30 de la mañana, la AEMET, que es la Agencia de Meteorología, elevó una alerta roja por lluvias, lo que implica la previsión de fenómenos no habituales de intensidad excepcional
y con un nivel de riesgo para la población muy alto. A las 11:50, la Confederación Hidrológica del Júcar, que es otro organismo, informó a través de su red en X que uno de sus afluentes mostraba una crecida considerable y otro se veía crecer en su caudal. Y alrededor de la 1 de la tarde, el presidente de la Generalitat de Valencia pedía también en redes sociales prudencia en las carreteras y mucha atención a las inundaciones de las autoridades. Hay algunas informaciones que circulan que dicen que obviamente sí hubo alertas, sí hubo llamamientos, sí hubo avisos, pero una gran parte de las personas dicen que estos avisos no fueron suficientes o fueron demasiado tarde, porque se habla de que incluso la AEMET, que es la agencia de meteorología, sabía con varios días de anticipación que iban a ocurrir estas precipitaciones por el DANA, que es el cuerpo de aire frío, que al chocar con la alta temperatura del Mediterráneo, pues termina desprendiendo lluvias torrenciales. Entonces, si lo sabían de hace 5 días, ¿por qué no se avisó? ¿Por qué no se tomaron las medidas correspondientes? Es lo que muchos manifiestan y dicen que se pudo haber evitado pues esta tragedia o por lo menos minimizado los efectos. Esta es una de las cosas, Neil, estas dudas, estas incongruencias, podríamos llamarlo así, en toda la información que circula, es lo que ha comenzado a generar las sospechas, incluso en teorías que circulan por internet, de que esto fue intencional, de que esto fue provocado por algún tipo de tecnología, por el HARP, para de alguna forma perjudicar a esa zona en concreto de España. Entonces, bueno, esto es lo que ha generado la polémica y la confusión en los últimos días en torno a desastres climáticos, pero con lo del DANA no es lo único con lo que sucede, como lo mencioné ahorita, también con terremotos y diversas situaciones circulan las mismas teorías. Y bueno, la gente intenta buscar respuestas sobre qué es lo que está ocurriendo en el planeta Tierra. Así es, una situación bastante compleja, delicada, la que se vivió, incluso podemos decir que aún se sigue viviendo en España, exactamente en la región de Valencia, a las afueras de la ciudad principal de esta región, Valencia, donde más de 200 muertes se han registrado, y también la queja por lo que acaba de comentar Salim. Al parecer la atención o la prevención a este desastre no se hizo de la manera correcta, adecuada, bajo los cánones, que podríamos llamarlo así, que se deben seguir para evitar las muertes. Y de inmediato, ¿no? Esto hace, como lo comenta Salim, que surja, digamos, una teoría en cuanto a que esto pudo haber sido provocado, es decir, no un desastre natural, sino provocado. Vamos a ver algunas imágenes para graficar y ver la intensidad de esto, ¿no? Es realmente impresionante cuando se observa lo ocurrido. Veamos esta parte de acá. Quiero mostrarles. Pues ven para acá así, ¿Qué graba, idiota? Aquí se ve el tornado. Efectivamente, el tornado, la fuerza del tornado, los vientos a alta velocidad que generaron, por supuesto, gran precipitación de lluvias. Este es otro registro en el que ya se ve el desastre que causó, ¿no? Es impresionante ver cómo quedaron vehículos en las carreteras, ¿no? Por el paso del viento y por supuesto también de los ríos y las oleadas que se presentaron. Las imágenes son apocalípticas, como algún medio de comunicación titulaba en estos días. Desolador. De hecho, hay una queja en la comunidad. El ejército, que no mandan guardia civil, o sea, esto es un desastre. Que venga el ejército, por favor. ¿Dónde están los militares? Que traigan el ejército y que limpien las calles, que ayuden a limpiar todo esto, que esto es un desastre. Esto no puede seguir. Entonces se ve que hay un llamamiento de la ciudadanía al no sentir el apoyo de las autoridades competentes. Estamos así. Se advierte que la misma ayuda si sigue lloviendo, de gente de la región es lo que ha servido para resolver un poco lo que ha venido sucediendo. Hay previsión de que pueda incluso llover. Vean estas imágenes impresionantes que quedan como registro de la fuerza de la naturaleza en estos días, Salim. Es una cosa impresionante. Sigamos con otro evento que antes de este ocurrió, que es el huracán Milton.
el huracán Milton, que fue descrito en su momento como extremadamente peligroso allí en la Florida. Así fue, el huracán Milton tocó tierra en miércoles, eso fue el 9 de octubre, como un ciclón de categoría 3. Afortunadamente disminuyó su potencia. Se esperaba que Milton fuese un huracán de mayor extremadamente peligroso cuando alcanzó la costa centro-este de la Florida en ese momento. Había advertido el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos antes de la llegada de este ciclón. Y esta parte es muy importante. Millones de personas abandonaron sus hogares en los días previos. Se vio en las imágenes cómo la gente buscaba a través de la salida de las ciudades un lugar más seguro. Con órdenes de evacuación obligatoria, las autoridades habían alertado que de no hacerlo podían perder la vida en cuestión, o era una cuestión de vida o muerte, dijo el presidente estadounidense en su momento, Joe Biden. Así fue que se registró este otro evento, y también en octubre. El Dana fue el 28 de octubre y este fue el 9 de octubre, ocurridos en el mismo periodo, en el mismo mes, aumentando también las especulaciones de no ser un evento natural, sino por el contrario, artificial o programado, digámoslo de esa manera, Salim. Que fue intencional. También están los terremotos de Japón. Creo que fue el 1 o el 2 de enero, si mal no recuerdo, ahí nos pondrán en los comentarios. Empezando el año, hubo un fuerte terremoto en Japón y meses después hubo uno en Taiwán, que también fue fuertísimo. También hubo uno en Siria. No sé si fue este año o el año pasado, Neil, tú me recordarás, que fue fuerte también. Salen las desinformaciones cuando todo esto pasa. Muchas personas por internet comienzan a decir, no, esto fue provocado, y ahí es donde se comienzan a tejer teorías. De hecho, voy a compartir pantalla para mostrar una noticia que tengo por acá. Me dice si se ven ahí. Bueno, deja haciéndolo ya mientras hago los cambios. Bueno, aquí ya la estoy mostrando. Dice, obviamente son medios oficiales que cuando comienzan a salir distintas teorías, ellos por lo general desmienten, ¿no? Falso que inundaciones en España fueron creadas con el proyecto HARP. Es falso que ese fenómeno del Dana, el cual provocó fuertes inundaciones en España, fue creado por un arma llamada HARP. Es la desinformación que circula en X, Facebook y otras redes, que acumula más de 23,000 vistas o millones de vistas en algunos casos. Usan videos de las inundaciones en días recientes que afectaron gravemente a la comunidad de Valencia, y en las descripciones afirman que todo esto fue provocado por este tipo de armas meteorológicas. Y aunque algunos videos utilizados sí sucedieron en Valencia, la realidad es que el programa de investigación de Aurora de alta frecuencia, que es el HARP, bueno, algunos dicen que es de Bill Gates, pero otras fuentes dicen que no es de él y que tampoco es un arma que pueda crear lluvias de esas magnitudes ni tormentas de ese nivel, o en el caso, por ejemplo, de otros fenómenos meteorológicos como el Dana, es decir, que no tendría la capacidad para crear este tipo de fenómenos. La desinformación de que HARP controla el clima circula desde el 2021, bueno, yo diría que desde mucho antes. Y en esta nota, hay varios datos que en torno al HARP han circulado en todos estos años, pero esto ha tomado fuerza por los fenómenos meteorológicos que hemos vivido en los últimos años. Por ejemplo, yo recuerdo desde el 2010 para acá que hubo un terremoto en Chile, también en Japón hubo un tsunami con su respectivo terremoto en Sumatra, también hacia el año 2004-2005, y siempre que esto ocurre aparece el tema del HARP, y eso es precisamente lo que vamos a comentar hoy, hasta dónde es cierto de que este tipo de tecnologías puedan afectar de esa forma el clima de la Tierra, y hasta dónde es el mismo planeta, porque ahí es donde está la confusión. A mí lo que me llama la atención, Neil, es que de todas las teorías que circulan, es difícil encontrar fuentes de información que hablen, por ejemplo, de que esto no sea el HARP en la mayoría de los casos, sino que sea el mismo proceso natural de la Tierra, generando unos cambios, unas situaciones que nosotros lo medimos en efectos climáticos. Eso muy raro se encuentra, porque además, recuerda, Neil, que hay otra teoría, y es que el cambio climático no existe. Hay otra teoría que afirma eso. Entonces, claro, si el cambio climático no existe,
¿qué es lo que responde a la creación de este tipo de fenómenos? Pues la tecnología. Y ahí sí, pues, ya ahí tienen respuesta, entre comillas, tendrían respuesta a lo que estaría sucediendo dentro de las teorías de conspiración. Claro, y hay que también entender que hay propaganda, hay una propaganda que hay una lucha, una guerra de propagandas, la propaganda de izquierda y la propaganda de la derecha. En este planeta, en este momento el mundo está dividido en esas dos ideologías que se disputan gobiernos y negocios. Hay una teoría de la izquierda que es la que asegura que todo esto está siendo provocado única y exclusivamente por la mano del hombre en el tema de la contaminación ambiental, la emisión de gases de efecto invernadero, todo este proceso de contaminación ambiental. Mientras que la propaganda de derecha niega, por supuesto, la existencia del cambio climático porque, entre otras cosas, va en contravía de los negocios del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, pues que para sacar ganancia, pues hasta la misma naturaleza la destruye. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre en las teorías que surgen de dónde vienen. Entonces, acabo de explicar una y es que se escucha mucho, por ejemplo, en la teoría del QAnon y lo que está muy cercano a Donald Trump, un negacionista, como le dicen desde la propaganda de izquierda, del cambio climático. Y hay una especie como de... Todos lo acompañan con sus sustentos, ¿no? Con sus evidencias y quedamos nosotros atrapados allí entre la propaganda de izquierda o la propaganda derecha. Una que niega el cambio climático y otra que dice que es generado exclusivamente por la contaminación que generamos nosotros los seres humanos. Ambas pueden tener algo de cierto, algún tópico cercano a la verdad, pero al tiempo ambas se alejan precisamente del origen que está moviendo realmente el planeta Tierra en este momento, Salim. Sí, tal cual. Ahí has aportado un dato muy interesante y es que incluso este tema está dentro de corrientes políticas. Dos corrientes que se enfrentan y esto termina influenciando en diversas teorías que mucha gente defiende y no saben de dónde vienen. Tú lo has dicho, ¿no? Los que están en pro del cambio climático básicamente se están alineando incluso con la agenda para el año 2030 y los que lo niegan pues son los, entre comillas, de derecha que quieren pues continuar con el monopolio para extraer de los recursos naturales gran parte de los recursos, ¿no? Dentro de las informaciones que van circulando, ¿no? Y que uno puede encontrar sobre el HAARP, porque es esta parte que estamos identificando ahora, que estamos desarrollando, obviamente de medios oficiales. Por eso ahora que leía la noticia hacía la aclaración, porque por ahí nuestra amiga Lili nos ponía, no, esa noticia que están leyendo es de medios oficiales. Sí, lo dije de entrada, dije, esta es una noticia de medios oficiales que evidentemente de entrada van a negar y van a rechazar otras teorías alternativas. Por eso hay que leerlo todo. Desde medios oficiales se niega rotundamente que el HAARP haya provocado el Dana, ya que dicen desde algunos científicos que el HAARP no tiene la capacidad para reproducir este tipo de eventos climáticos a gran escala, que el HAARP puede replicar ciertos comportamientos del clima, pero a una dimensión limitada, ¿no? A pequeña escala. Otro tema que entra dentro de esto es los chemtrails, ¿no? Que los chemtrails, con las estelas que van dejando, despliegan partículas que son capaces también de interactuar con la atmósfera de la Tierra y generar también supuestamente cambios en el clima. Es un tema que hace algún tiempo tú lo tocaste acá con Juan Manuel en un programa. Y en el tema de los chemtrails yo considero que hay bastante desinformación y creo que se le dan connotaciones a estas, ¿cómo se le llaman? A estas estelas. Creo que se le da connotaciones que no tienen. Sí. Es decir, se le achacan o se le colocan condiciones que realmente no posee el chemtrail. Tendrá otras, pero a mí desde mi punto de vista manipular el clima no lo veo por ahí. Pero bueno, ya cada quien, de acuerdo a lo que haya investigado, tendrá su opinión, ¿no? Sí, hay otra información que tiene que ver con el tema de la sequía en América Latina, sobre todo en el continente suramericano. Y la voy a compartir aquí, que es muy importante también analizarlo. Déjenme a ver que tengo
Vamos a cuadrarlo aquí para poder observar esta información que les tengo acá sobre el tema del cambio climático. Bien, desgarradoras imágenes que muestran cómo luce ahora el río Amazonas ante la devastadora sequía que se está presentando. Y al tiempo se titula que donde se pensaba que sobraba, ya no sobra. Así hablan algunos analistas alertando sobre la escasez de agua en América Latina. Así es, en varios países latinoamericanos que se consideraban ricos en agua, esta ya no está de sobra. Expertos piden actuar rápidamente o racionamientos serán cada vez más continuos y comunes, como está sucediendo en Ecuador, que la escasez de lluvias tiene al país enfrentando racionamientos energéticos. También en Colombia, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá hay una escasez de agua que tiene también preocupadas a las autoridades porque los embalses que suministran a la capital el líquido preciado pues no están al nivel para cubrir toda la demanda. También en Perú, recientemente las lluvias se informan desde allá que han venido disminuyendo, generando gran, preocupación y sin duda alguna lo que está presentando en algunos puntos el caudaloso río Amazonas también habla de un proceso de sequía en la región, Salim. Sí, eso viene sucediendo con el tema de la sequía en el Amazonas, que obviamente es cantidad de lluvias, pero algunos dicen que ese tipo de experimentos no pueden generar la cantidad de lluvias torrenciales que se ven en algunos lugares que pues producen inundaciones. Entonces, claro, salen algunos a desmentir, salen otros a afirmar que sí fue el HARP, y aquí es donde en esos ríos de información nos podemos confundir. ¿Qué es lo que a nosotros nos ayuda a dilucidar todo este tema? Porque obviamente cuando uno busca por internet vas a encontrar de las dos cosas y en muchos casos encontrarás posturas argumentadas. Y eso es precisamente lo que haremos ahora más adelante en el programa, entender mensajes proféticos, por eso el programa se llama Desastres Naturales y la Profecía. Ahí es donde podemos entender una información, un conocimiento que ni en el oficialismo ni en las teorías de conspiración desafortunadamente se enseña. Entonces eso es muy importante porque ahí comenzamos a desvelar más o menos lo que realmente ocurre con el clima. Sí, sin duda alguna, una de las cosas que queremos saber es qué origina todo esto. Y la reflexión que cabe hacer es, dentro del mundo de la búsqueda, de la investigación, pues nosotros siempre tenemos la tendencia a creer que todo lo que ocurre es porque hay un poder atrás de él que lo impulsa. Es decir, casi que no ocurre nada naturalmente, sobre todo en este tema medioambiental. Y aquí es donde debemos reflexionar realmente si todo lo que hemos aprendido en el proceso de búsqueda nos ha hecho ver las cosas solamente en blanco y negro. En esto es bueno y esto es malo y no hay nada intermedio. Y eso es lo que de alguna manera no nos permite ir más al fondo de esto. De hecho, en programas anteriores hablábamos de la necesidad para lograr un ascenso claro y concreto en este camino de la búsqueda, tener un balance y un equilibrio bien definido a través de los conocimientos adquiridos. En otros términos, no debemos caer en los extremos del fanatismo porque esto no nos deja ver más allá. No todo es conspiración. Y eso es algo que debemos aprender en este camino de la búsqueda. No todo es conspiración. De hecho, también en la disidencia controlada, esto es un concepto que enseña que dentro de la conspiración también se emiten teorías para desviar al buscador de la misma ruta en camino hacia la verdad. Entonces eso hay que también tenerlo en cuenta, Salim. Sí, hay una duda que no sé si te han escrito, nos preguntan directamente, ¿no?, a nuestro chat personal o por Facebook, siempre nos preguntan sobre qué pensar los desastres naturales que estamos viviendo, que son de unas magnitudes sin precedentes en muchos casos, hasta qué punto esto es producto de esa tecnología y hasta qué punto esto lo está produciendo la Tierra. Ese es el meollo del asunto. No sé, ¿tú qué opinas, Neil, de esto? Sí, fíjate que aquí tengo un estudio precisamente del HARP, donde se muestra lo siguiente. Quiero compartirlo acá. Vean ustedes esto. El HARP existe.
proyecto HARP, máquinas para modificar y controlar el tiempo. El proyecto HARP, que significa High Frequency Advanced Auroral Research Project, está siendo mirado con lupa por algunos científicos y estudiosos del tiempo y del clima. De aquí es donde se fundamenta toda la teoría de que lo que puede estar ocurriendo de manera violenta en la naturaleza no es natural sino provocado. Este es un estudio o una denuncia que viene de el año 2003. Esta publicación es del año 2003. Quizás en alguno de los no les suena lo que significan estas siglas, pero pertenece a un misterioso proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana cuyas siglas HARP, High Frequency Advanced Auroral Research Project. Quizás a algunos no les suene estas siglas, pero pertenecen a un misterioso proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana. Al sonar como misterioso, inmediatamente pues, se prenden nuestras alertas en las teorías de conspiración, ¿verdad? En este sentido, el proyecto HARP es uno de los tantos que lleva a cabo la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y además otros proyectos similares que implican o han implicado en el estudio de la ionosfera, la alta atmósfera y el uso de satélites espaciales con fines más o menos singulares, vendiéndose su utilización con fines principalmente no bélicos. De hecho, acá tengo uno de los proyectos, digamos, que se ejecuta militarmente a través del HARP. HARP enviará haces de radiofrecuencia dentro de la atmósfera, o mejor, la ionosfera, a través de lo que se llaman los electrojet, que tendrían como una inyección energética que afecta al clima global. Algunas veces durante una tormenta eléctrica llegan a tocar la Tierra, afectando a las comunicaciones de los cables telefónicos y eléctricos, la interrupción de suministros eléctricos o incluso alteraciones en el estado del ser humano. Son estas las teorías que comienzan a soportar estas investigaciones que comienzan a soportar las teorías en torno al HARP. Pero hay algo muy importante en todo esto. El desequilibrio que se está viendo en el planeta es en los 4 elementos, ¿verdad? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la alteración del clima, póngale que el HARP tenga las condiciones para variar las condiciones de la ionosfera, y en ese sentido podría afectar las condiciones climáticas atmosféricas. Es decir, que si yo puedo atribuirle un efecto negativo sobre el clima a esta herramienta bastante misteriosa, pues tendría que hablar de huracanes o tormentas eléctricas o lluvias. Pero fíjese que estamos hablando de movimientos telúricos, que estamos hablando de cómo la actividad volcánica ha venido creciendo con frecuencia, y esto no se le podría atribuir exclusivamente al HARP. Por eso es que también para cubrir en otra teoría de conspiración se habla de otras máquinas que generan o que deben generar los terremotos. Así que tenemos que hablar de 4 elementos que deben ser capaces, una máquina tiene que ser capaz de moverlo a los 4, al agua, al aire, al fuego y a la tierra. Entonces, esa partecita es la que nos debe hacer reflexionar de que no todo puede ser explicado a través de una teoría como la del HARP. Entonces, deben aparecer otros elementos de conocimiento que puedan ayudarnos a entender precisamente lo que ocurre, y ese elemento es el profético, que desafortunadamente entre las teorías estas de conspiración no se tiene en cuenta, porque incluso también de las teorías de conspiración se habla de que la profecía es conspiración. Salim. Sí, tal cual. Mira, de hecho, hay un comentario que nos coloca Lili por acá. Dice, geólogos, climatólogos, meteorólogos que no hacen parte del sistema afirman el uso de las armas HARP, y de esto sí hay información donde se explica todo eso. Bueno, de la misma forma como hay científicos, hay físicos, astrofísicos que afirman con supuestas pruebas que la Tierra es plana. Entonces, es interesante cotejar las informaciones, escuchar todo, pero hay que unir más elementos para entender. Hay algo que Neil acaba de comentar muy interesante, y es que la influencia del HARP en el clima es limitada. No estamos negando que exista, no estamos negando que puede tener interferencia hasta cierto punto en algunos eventos climáticos, pero estamos proponiendo una reflexión, y es que no podemos achacarle todo a la tecnología del HARP porque no es verdad. ¿Y por qué sabemos que es verdad? Pues
porque ahora vamos a entrar a una parte profética, como decía mi compañero, que es la que en muchas teorías de conspiración o en la gran mayoría no se enseña, porque se dice que la profecía hace parte del engaño Illuminati de las élites que controlan el mundo. Entonces ahí sí estamos jodidos porque no hay por dónde cogerlo, ¿no? Ahí sí es complicado. Entonces, Neil, no sé por dónde quisieras empezar en el tema profético. Aquí tengo varias. Adelante, sí. Yo hice aquí un rastreo de lo que dice la profecía de los 9 tiempos sobre el clima. Y me parece importante que lo tengamos en cuenta en todo esto. Primero voy a recordar la conversación que tuvo Enrique Castillo con los pleyadinos. Ellos le dijeron esto en la introducción de lo que es la profecía de los 9 tiempos. Has de saber, querido amigo Enrique, que en tu planeta han de acontecer grandes cambios que marcarán el camino de una nueva era evolutiva que afectará a todos los habitantes de la Tierra. Me está advirtiendo que vienen cambios. Repito, en tu planeta han de acontecer grandes cambios que marcarán el camino de una nueva era evolutiva que afectará a todos los habitantes de la Tierra, sin escapar uno solo. A unos para beneficio y elevación espiritual y a una gran mayoría para su predicción y destrucción. Escucha con atención, pues de cómo acepten y asimilen esta profecía puede ver y sentir el momento oportuno para su cabal cumplimiento. Entonces aquí está haciendo una advertencia, ¿no? Vamos a vivir cambios profundos en el planeta Tierra que entran dentro de lo que se considera una nueva era evolutiva. Vivimos en un proceso de ascenso continuado los seres humanos, acompañados por el planeta, los animales y los elementos. Y esa dinámica es constante en el planeta. Si solamente, digamos, achacamos el origen y causa de estos cambios a elementos tecnológicos de manipulación del clima, podríamos estar, digamos, obviando o no teniendo en cuenta incluso parte de la advertencia que hace esta profecía cuando dice: escucha con atención, pues de cómo acepten y asimilen esta profecía, podrán ver y sentir el momento oportuno para un cabal cumplimiento. Es decir, pueden estar pasando por encima los anuncios para que nos sirvan de ubicación. Al no, dice que a todos nos va a tocar esto, unos para beneficio y elevación espiritual, pero a la gran mayoría para su perdición y destrucción. Así que algunas teorías pueden estar alejándonos del beneficio de la comprensión real dentro del avance y evolución del planeta, los elementos y los seres humanos. Y eso es delicado. Es decir, que dentro del mismo camino de la búsqueda vamos a ser engañados. De hecho, esa partecita también fue advertida en la misma profecía de Mateo 24. Hasta los escogidos serían engañados. De tal manera que, así como uno cree que solamente los religiosos y aquellas personas que están en algunas teorías de nueva era, algunas que están en un avance un poquito más allá, para ellos hay un plan de disidencia controlada que no les va a hacer ver lo que sucede. Extrayendo de la profecía de los 9 tiempos los elementos claves que nos ayuden a entender esto, desde el segundo tiempo, que es ya tiempo ocurrido, años 1940-50, se dice, es el grave inicio de la contaminación. La naturaleza empieza su rápida agonía, los bosques lloran, el hacha se afila, caen los sanguinarios, otros se levantan con más fuerza. Aquí está hablando de un proceso de contaminación generado por nosotros. En el sentido de que los bosques lloran. Hemos creado una industria, hemos creado un capitalismo, incluso hemos creado corrientes distintas a esta que ponen por principio la ganancia, el desarrollo, en detrimento de la naturaleza. Esto es claro. En el tercer tiempo se advierte lo siguiente: el hombre está sordo, sus ojos cerrados, la naturaleza se enferma y los climas se alteran. Hasta el momento, en esta señal del segundo tiempo, más o menos años 50 y 60 más adelante, se viene desarrollando un proceso de afectación del clima por el desarrollo, el plan de desarrollo que dice la humanidad tener para su beneficio. El hombre sordo, sus ojos cerrados, la naturaleza se enferma y los climas se alteran. El cuarto tiempo dice: regresa la voz vestida de muerte. Es otro aviso: tiembla la tierra, no se escucha su grito,
los climas siguen su curso alterado. Así que el cambio climático es algo que viene ocurriendo hace más de 50 años. Hace más de 50 años y es más que evidente. Perdón, Salim. Antes de que existiera el HARP. Antes de que existiera el HARP como lo tienen desarrollado en este momento. También el quinto tiempo dice, la tierra no da tregua. Entonces ya aquí habla de otros elementos. Los terremotos, los temblores, los huracanes y cambios constantes de clima acechan al hombre. Aquí sigue hablando de el efecto. Aquí lo que estamos entendiendo es que en los primeros tiempos nos están advirtiendo de un elemento de contaminación humana que va desencadenando la enfermedad de los ecosistemas, la alteración de los ecosistemas, y es algo que no podemos negar, así hay una propaganda y hayan teorías de conspiración alrededor. El sexto tiempo, que es nuestro tiempo, el que estamos viviendo, dice en relación al tema, no es lo único, solamente he sustraído la parte al clima y cambios climáticos. La aceleración de los cambios climáticos es notoria. La gran época de las sequías ha llegado. Ahorita hablaba de las sequías, la falta de agua donde no se creía que iba a suceder en América Latina. La gran época de las sequías ha llegado. Los volcanes que en silencio dormían, ahora despiertan, abren sus fauces. Están todos de acuerdo. La contaminación ha quebrado lentamente el talón del planeta. La contaminación, el planeta no se contamina solo, ¿verdad? La contaminación ha quebrado lentamente el talón del planeta, o sea, su equilibrio. La tierra gime y se convulsiona en estertores de muerte y de trágica agonía. Las aberraciones del clima marcan el paso de los grandes cambios. Entonces, aquí hay una clave, esa línea, amigos de Descubriendo. Las aberraciones del clima marcan el paso de los grandes cambios. Entonces se unen dos elementos. El primero es la gran contaminación que ha enfermado el clima. Y esto, que es por función de la avaricia del ser humano en el planeta Tierra, marca el paso a grandes cambios. Ahora, ¿qué es esta segunda parte? Los grandes cambios. Ya esto es lo que le corresponde al planeta. El planeta en sí es un ser dinámico que genera cambios y responde a lo que sucede en su superficie, sobre todo en el componente mayor que lo habita, que es la raza humana. Él existe para nosotros. Y en el sentido que nosotros estamos haciendo esta contaminación y generamos a través de esto las aberraciones del clima, inmediatamente se pone en marcha, como dice aquí, se marca el paso de los grandes cambios del planeta Tierra. Sigue diciendo la parte del séptimo tiempo, son 9. El séptimo dice con relación a la temática, no de otros puntos que esta profecía toca. Atlas está herido, es el símbolo de quien sostiene el planeta y su equilibrio. Atlas está herido, es decir, los equilibrios ambientales se están perdiendo. Herido de muerte, caen las ciudades, se tambalea la iglesia, se hunden ciudades, el mar se agita y sus aguas se aumentan. Ya esta es la consecuencia de lo que ocurre en el proceso de contaminación de los ecosistemas, de agresión de los ecosistemas. Comienza un cambio planetario. En tanto la tierra se agrieta en su seno, se hinchan sus venas, se vierten sus cauces, se rompen sus bases, solo espera. El octavo tiempo también menciona algo al respecto. Dice, la tierra se calienta, aumenta su dolor, tiene fiebre por dentro, la temperatura se aumenta en el planeta, las grandes ciudades sudan a 45 y 50 grados, los pilares de la tierra son conmovidos, y la tierra vomita gases y alimañas venenosas. La cadena se revienta en lava, el fuego es líquido, las aguas toman desquite e invaden nación por nación. El fuego también llueve en lenguas venidas del cielo. Y esta última partecita está hablando de la primera profecía maya, que Salim, por favor, te pido ahí que la vayas buscando, porque se refiere justamente a ella. El fuego también llueve en lenguas venidas del cielo. Aquí está hablando de la energía solar, que también desde el centro del universo, replicada por Alción, tocando nuestro sol, viene del cielo, energías que generan cambio. Y esta parte es indiscutible que estamos ya viviendo sin duda alguna. Entonces, 3 elementos fundamentales. La contaminación
realizada por la avaricia de la raza humana en sus modelos económicos. Lo segundo, la consecuencia que detecta el planeta y genera un plan de cambios inmediato en sus 4 elementos. Y el tercero, que evidentemente se cumple lo que los mayas advertían en su primera profecía. Lenguas de fuego venidas del cielo. La energía solar, Salim. Sí, los mayas profetizaron que, bueno, en todo este tiempo de transformación estaría determinado por manchas de viento solar cada vez más intensas que irían apareciendo en el sol. Eso lo estamos viviendo sin lugar a dudas. Y en ese contexto la humanidad entraría en un último periodo de grandes aprendizajes y grandes cambios. La humanidad debe estar preparada, todo esto lo dice la primera profecía maya, debe estar preparada para atravesar la puerta que nos dejaron los mayas, transformando a la civilización actual basada en el miedo, en una vibración, hacia una vibración mucho más alta de armonía. Solo de manera individual se puede atravesar la puerta para dar comienzo a una nueva era, un sexto ciclo del sol. Dicen que nuestra propia conducta de depredación y contaminación del planeta contribuirá a que estos cambios sucedieran, que era lo que también decía la profecía de los 9 tiempos. La contaminación del planeta influye y hace que estos cambios sean obviamente más dolorosos. Dice que estos cambios van a suceder para que comprendamos cómo funciona el universo y avancemos hacia niveles superiores, dejando atrás el materialismo y liberándonos del sufrimiento. Además, en el libro sagrado de los mayas, el Chilam Balam dice que en el 13 Awau, al final del último Catún, el Itza será desarrollado y rodará Tanca. Habrá un tiempo en el que estarán sumidos en la oscuridad y luego vendrán trayendo la señal futura los hombres del sol. Despertará la tierra por el norte y por el poniente, el Itza despertará. Así que ahí la profecía maya encaja con la profecía de los 9 tiempos, advirtiendo que se aproximan los grandes cambios y que esto estaría marcado por el viento solar, que obviamente al tocar la tierra, estas llamaradas generan procesos que son de alguna forma sentidos de una peor manera por el tema de la contaminación que influye en que los cambios sean más agresivos, por así decirlo. Porque hay una cuestión que está sucediendo y es que, y lo mencionaba la profecía de los 9 tiempos, Neil, que es la aceleración de los cambios climáticos. ¿Qué es lo que genera en sí la aceleración? ¿Por qué se aceleran los cambios climáticos? ¿Será por el HARP? ¿Será por la contaminación? ¿O será por las llamaradas solares? ¿Qué opinas tú en ese, o qué interpretas tú en ese sentido, Neil? Porque hay otro elemento también que hay que mencionar y es también el papel del hombre, no solo en la contaminación, sino en el rol de ese aprendizaje y ese proceso de transformación que la misma profecía maya dice, claro, que la humanidad buscaría llegar a una vibración mucho más alta. Claro, porque en la misma profecía de los 9 tiempos se advierte que en medio de todas estas situaciones el ser humano, parte de la humanidad, para ser más preciso, va viviendo un proceso de despertar, de transformación, de búsqueda. Y es justamente esa señal de carácter espiritual planetario lo que va sincronizando todos los cambios. Entonces mire lo paradójico y lo tremendo que es esto. Por un lado, la inconsciencia humana acelera unos procesos de cambio que el planeta siente, pero al mismo tiempo la humanidad o la parte de la humanidad que genera cambios precisamente en su interno, impulsa para que también se vayan generando pues los cambios que desembocarán en esperanza. La profecía maya es tremendamente precisa cuando advierte de ciclos ya preconcebidos que funcionan de manera natural y que precisamente coincide con lo que estamos viviendo. Bueno, las coincidencias no existen, pero lo que sí se entiende es que la radiación solar, que no está viniendo apenas en estos momentos, sino que es una llamarada, por llamarlo así, desde el centro de la galaxia, que viene motivando también los cambios. Entonces, si nosotros advertimos o creemos que esta situación solo es provocada por alguna teoría de conspiración, mire de lo que nos estamos escapando. Mire de lo que nos estamos escapando. Y para mí, cuando una teoría de conspiración se va en contravía de un principio del plan estelar, la considero inmediatamente
parte de la propia conspiración para controlar. Yo también, sí. Y lo entiendo porque se advirtió también que nosotros en la búsqueda íbamos a ser engañados. O sea, nosotros no estamos, digamos, libres de que ocurra. Es más, estamos más expuestos porque buscamos. Y hoy hay una situación muy particular y es que estamos sobreexpuestos a información. Creo que no había existido en otro tiempo, por lo menos reciente, la situación esta que estamos viviendo, que estamos sobreexpuestos a una gran cantidad de información. Y para filtrar esa información se necesita mucha prudencia, mucho tiempo para, digamos, hay que darse un tiempo para comprobarla, para entenderla, para sentirla y sobre todo tener una guía. Porque si en este camino no hay una guía, va a ser más complejo. Y creo, porque aquí también, Salim, hay otro elemento importante y es en lo que yo quiero al final creer. Porque también hace parte de lo que quiero creer. Que es lo más cómodo, exacto, que es lo más sensacionalista que quiero creer. También. Exacto. Está basado todavía en un tema de creencia. Y en el caso personal, creo que pues compartes el mío también, ya tendrás tú el momento para ratificarlo o no, es el mensaje estelar. Para mí el mensaje estelar es fundamental, que entre esos tiene el mensaje espiritual, tiene el mensaje profético, tiene el mensaje de denuncia, porque el mensaje estelar está compuesto por varios elementos. Y lo más importante que me hace confiar, y por eso creo en ese plan estelar o mensaje estelar, es que todo coincide. En el plan estelar sí todo coincide. Y es el parámetro que yo utilizo como guía para entender las nuevas teorías. Deben encajar. Cuando no me encajan, sí, ahí sí yo digo, no la niego enseguida, pero sí digo, esto hay que darle un tiempo, no hay que estar, digamos, replicándolo con tanta certeza, porque podemos salir engañados, Salim. Sí, y bueno, y alguno dirá, pero ustedes están diciendo entonces que el HARP no existe, y realmente no estamos diciendo eso. Bueno, ya ahorita mostré las pruebas de que claro, sí la información, ¿no? Claro, es que, sí. y lo que estamos reflexionando no es eso, lo que estamos reflexionando es que el origen de los desastres naturales no es el HARP. El HARP simplemente es un elemento, un arma más de la élite que hace cierta influencia en el clima hasta cierto punto. ¿Qué es lo que Neil y yo rechazamos de esta teoría de conspiración que se arma? Estamos hablando en específico de toda la información que está corriendo acerca de los desastres climáticos. ¿Cuál es el punto negativo que nosotros rechazamos aquí? Que se comienza a dar información, comienza a circular información para supuestamente darle una explicación a lo que hay detrás de los desastres naturales. ¿Y qué es lo que hay detrás de los desastres naturales según la teoría de conspiración? El HARP. Y eso es mentira. El HARP es un elemento de manipulación más, pero no es lo que da respuesta a lo que está pasando. Lo que está pasando ya lo estamos viendo. Es un proceso que combina la contaminación, la influencia de energías cósmicas a través de nuestro sol que están llegando, un proceso de avance espiritual de la humanidad y los mismos ciclos naturales de la Tierra. Todo eso se está conjugando, todo eso fue anunciado proféticamente y eso es lo que realmente está sucediendo en el planeta. Que el HARP puede generar algunas lluvias por allá, se puede utilizar como un arma de manipulación del clima en un lugar específico para lograr un objetivo concreto de la élite. Sí, podrían tener, claro, la tecnología para lograrlo. Pero yo lo que no puedo hacer es, al ver todo lo que está pasando con el clima, lo que no vamos a hacer aquí en Descubriendo es decir, miren lo que está ocurriendo con terremotos, volcanes, todo esto. ¿Y cuál es la respuesta, queridos amigos? El HARP, porque nos están engañando y nos están manipulando. Ahí es donde la teoría de conspiración no encaja con el mensaje estelar. Entonces, como no encaja con el mensaje estelar, yo no puedo darle la difusión como si fuese la respuesta a esto, porque no lo es. Ese es el punto que mi compañero Neil estaba hablando, que quería yo matizarlo, porque además, mira lo que dice Parravicini en la hora 10. Tengo por acá una de las psicografías que dice: caminante, tú que ves, escucha, llegando es a la tierra el desborde del cataclismo. Los mares ya iracundos treparán países, los ríos inundarán regiones, cráteres tronarán soberbios, caerán lluvias de gigantes aguas, nieves cubrirán lo no esperado, calores de fuego incendiarán ámbitos, resquebrajarán los suelos en terribles roncales, ascenderán los humos en columnas quemantes, las carnes de los fatigados hombres se desprenderán, sus huesos vivientes
buscarán la muerte que no será, porque la hora del espanto habrá ordenado y será la hora 10. ¿Qué está hablando aquí esta psicografía de Parravicini? El cambio climático, mencionó los 4 elementos y el proceso de desatar de los mismos. Incluso se menciona que caerán fuertes lluvias de gigantes aguas. Por ejemplo, parecido a lo que ocurrió en Valencia y en muchos otros lugares, porque no es lo único que ha pasado. Parecería como si fuese el primero de estos fenómenos, y esto ya ha pasado en otros lugares, solo que quizás no tuvo los efectos que tuvo en Valencia, desafortunadamente, pero el clima se está moviendo desde hace rato. Sí, se está desde moviendo. el siglo pasado. Se está moviendo desde hace rato y hay algo que no nos deja entenderlo y es precisamente estas posturas. Alguna vez, Aline, debes recordar, hicimos un programa relacionado con aquellos generadores de contenido que detrás de sus contenidos inmediatamente lo que se revela es constante y permanentemente el plan de control. Y dentro de esos contenidos falta un componente fundamental y es la parte de la esperanza. Pareciera que estos contenidos generan una desesperanza total y una desconfianza total. Por ejemplo, el simple hecho de nosotros descubrir que la iglesia nos engañó por mucho tiempo al creer que Jehová era el Dios universal y resulta que no lo es, si eso no es bien asumido, vamos a comenzar a tener desconfianza exagerada, no medida, no equilibrada en todo. Y no nos va a permitir ver la esperanza en medio de la oscuridad. ¿Y qué es lo que trae la esperanza en medio de esa oscuridad? El plan estelar. Y usted que de pronto nos escucha, bueno, apenas nos viene escuchando recientemente, se preguntará, ¿qué es el plan estelar? La humanidad terrestre es una humanidad que tiene un proceso de ascenso y desarrollo en el planeta, que fue víctima en un espacio-tiempo de una organización maliciosa que la invadió y la engañó. A partir de allí se estableció un programa de restauración y de ayuda a esta humanidad, y eso se le llama el plan estelar. Y tiene muchos componentes, lo componen muchos actos, muchos conocimientos, muchas actuaciones, en fin. Y esa partecita a quienes controlan no les conviene que la conozcamos, sino que más bien tengamos siempre el enfoque en nuestra búsqueda de lo que nos hacen negativamente. Y es importante conocerlo, pero también hay que conocer el plan de ascenso, el plan de esperanza, el plan de transformación, es decir, lo que se ve más allá del horizonte oscuro. Porque si esto es el HARP, y siempre es el HARP, y siempre es la conspiración, ¿a qué estamos para acá? Miren que han surgido varias teorías que van en contra de ese plan estelar, no en contra en sí del plan estelar, porque el plan estelar continúa, sino que no permiten que nosotros nos sumemos a los beneficios de tal propósito para la humanidad. La Tierra plana, por ejemplo, es una teoría que frena, que niega el plan estelar. Nadie entra, nadie sale. Ahí se acabó todo. Nadie entra, nadie sale, ahí se acabó todo. Y al acabarse todo, no existe el plan estelar. Y si no existe el plan estelar, no hay esperanza. Y eso también, dentro del plan de ascenso, hay otra teoría que está negando la reencarnación porque son los arcontes los que la crearon para no dejarnos irnos de aquí. Eso también hace parte del plan de manipulación y disidencia controlada, para que la humanidad no conozca el plan de ascenso. Y en este tema del medio ambiente, también existe un plan para eso. Entonces, amigos, ustedes que están allí, que son pilas, que son avispa, como dicen en algunos países, que son pilas, deben estar siempre atentos de que hay un parámetro en el que ustedes tienen que fundamentarse. ¿Cuál será? Depende de a quién más quiera usted creerle. Porque como dije ahorita, Salim, todo al final termina siendo también parte de lo que yo quiero creer. Y eso me parece fundamental que lo tengamos en cuenta, Salim. No, y es respetable. Al final, cada quien elige el camino que desea tomar. También hay que decir que aceptar algunas de las teorías más famosas que circulan por ahí, sobre todo en el ámbito de la búsqueda, y apoyar estas teorías es el camino más fácil. Nosotros podríamos salir mañana y decir, bueno, somos terraplanistas porque es la teoría de moda. Entonces nos ajustamos a eso para ganar más visitas.
Nos sumamos a la tendencia de que lo del Dana lo produjo el Harvey y comenzamos a decir toda la información, a sabiendas nosotros que hay otras situaciones detrás, pero decimos lo que la gente quiere escuchar para ganar más visitas. Y ese es el camino fácil, pero desafortunadamente no todo es así. Como lo decíamos fuera de micrófonos, en algunos casos no todo es blanco o no todo es negro. A veces hay matices que pasamos por alto y esos matices o esos detalles son los que precisamente nos dan las respuestas en algunos temas, como por ejemplo esto del cambio climático. Tú decías algo al principio, ni los que niegan el cambio climático, ni los que lo aceptan, hablando de las posturas políticas, pues dicen completamente la mentira. Hay porciones de la verdad en eso. Por ejemplo, los que defienden el cambio climático, no con la intención de que la humanidad haga conciencia real de eso, sino con una intención de sacar provecho económico de las industrias que contaminan el planeta, ahí la verdad es que realmente existe un cambio climático. Eso es una realidad. Y los que promueven y dicen que no existe porque demuestran pruebas que desmienten los argumentos de los que sí lo afirman, también es cierto que el cambio climático no existe de la forma en lo que los que lo afirman dicen que existe. Entonces, ahí hay un juego de conocimientos, de verdades y mentiras que uno tiene que saber ahí navegar en esas profundidades para poder discernir dónde está el equilibrio de la información. El cambio climático existe, pero no existe como la élite lo está promoviendo. ¿Y cómo sabemos que existe? No sabemos que existe porque ellos lo estén diciendo. En nuestro caso sabemos que existe porque la profecía nos había advertido que ese cambio climático venía por cuestiones naturales, pero que también sería afectado por la misma contaminación de todo el proceso industrial. Por eso sabemos que existe, porque el plan estelar nos dice que existe y es natural debido a varios procesos. Entonces, como este tema, hay muchos otros. ¿Por qué la Mesa Descubriendo sabe que la Tierra no es plana? No porque hay algunos por allá que dentro de la NASA o de la ciencia que nos digan, mira, sí, la Tierra es esférica y nosotros le creamos con los ojos cerrados. Nosotros sabemos que la Tierra no es plana, no solo por diversas pruebas que hay por ahí, sino porque el mensaje estelar enseñó hace mucho tiempo la ley para los planetas. Entonces, como el terraplanismo no se ajusta a eso, nosotros, en nuestro caso, no lo consideramos. El tema de la reencarnación que Neil decía ahorita, el plan estelar lo contempla. ¿Cómo voy a salir yo a decir aquí que no, eso es de los arcontes? Eso lo dicen teorías de conspiración que desconocen el plan estelar o quizás lo niegan porque creen que está dentro de la manipulación también. Entonces, es complicado este mundo de la búsqueda, pero bueno, como también tú me decías, Neil, fuera de micrófonos, uno con los años va aprendiendo a navegar en estas aguas turbias de información, ¿no? Claro, el caso de lo que estamos hablando somos nosotros mismos. Nosotros empezamos en un tiempo así, con ese impulso. Vimos monstruos en todos lados. Y luego, el mismo conocimiento, el mismo caminar, nos ha hecho ver entre ¿cómo se dice? Entre los matices, ¿no? Exactamente de qué se trata. Y hay algo muy importante que incluso el mensaje y plan estelar lo advierte. Prudencia. Ser prudentes. De pronto los últimos en saberlo, pero nos hace prudentes. También hay otra cosa muy importante, amigos de Descubriendo, y en este proceso de la búsqueda es siempre buscar certeza. Eso de que nosotros digamos en el programa con la certeza en la búsqueda de la verdad, no es que tengamos la certeza de la verdad, es que tenemos la certeza en lo que vamos encontrando. Es decir, no podemos dejar de construir alrededor de lo que vamos encontrando pilares fundamentales sobre los cuales nosotros, fundamentar nuestras verdades que poco a poco se irán construyendo. Pero tener la flexibilidad que varias de ellas en algún momento pueden cambiar. Mire cómo es todo esto. Entonces, Salim, creo que hemos llegado al final del programa, son las 9:02, entregando nuestra visión, por supuesto, y tengan en cuenta esto, no es la verdad absoluta. Ustedes son libres también de crear su propia opinión y sin enfrentarnos con ella, ¿no? Creo que también sería bueno leer algunos mensajes. ¿Tienes algunos mensajes por allá? Bueno, hay mensajes por acá que nos coloca David Ríos. La esperanza y el plan estelar dependen de nuestro despertar y purificación y es personal e individual. Claro, eso está contemplado dentro de ese plan. Por acá nos pone Carolina Gómez. Buenas noches, un poco tarde. Cordial saludo desde Venezuela.
Gerardo Chávez nos dice, ya que también aquí en México, en Acapulco, hubo un huracán, y bueno, si es para avance, hay que tomar precauciones. Ese es no, espérate aquí que lo perdimos. Ya, que escuchamos acá, espérate. Acaban con la gente. Y no es solamente por la fuerza de los elementos que eso se produce, también ahí hay mucho que ver por la forma en que nosotros construimos las ciudades, la forma en que nosotros no hemos aprendido a convivir con los elementos, como humanidad estamos desconectados de eso, y eso genera que hayan pérdidas humanas también. No es que la Tierra dice, voy a generar un terremoto para ver cuántos caen. No. Hay muchas cosas ahí que ocurren que no permiten que la humanidad pueda preservarse y prepararse con mayor precisión ante estos desastres. Pero sí, todo esto es el llamamiento de la Tierra. De hecho, tú leías ahorita en los 9 tiempos que decía que la Tierra se estremece y la humanidad no escucha el grito, es decir, el llamado de la Tierra. Entonces, claro que esos movimientos son impulsos para el avance humano. Sí, también tenemos más mensajes por acá. Bueno, nos decían que se estaba congelando la imagen, pero que el audio se escuchaba bien. No, quería decirles precisamente eso, que teníamos un problema de internet. Bueno, hubo varios con el tema de la imagen. Vamos a ir más arriba. María Jiménez colocándonos psicografías de Parravicini. Bueno, no tengo más por acá. No sé si tú tienes algún mensaje interesante por allá, Neil. ¿Me escuchas, Alin? ¿Sí me escuchas? Bueno, parece que no. Voy a cuadrar aquí. ¿Ahora sí me estás escuchando? Sí, yo creo que sí. Hola, hola. ¿Me dejaste de escuchar? Sí, te dejé de escuchar. ¿Se fue el internet o qué? No sé, hubo un cambio aquí. Es que ha estado difícil el tema del internet. Hoy, eso era lo que iba a comentarles a los amigos conectados, que el internet ha estado lento. Por eso se ven ustedes que se congela la imagen. Ahí les pedimos disculpas. Bueno, se escapa de nuestra cuestión, ¿no? También María Jiménez nos dice en el chat, en 2002, 4 ángeles azules con aspecto de aceros vivientes bajarán a la tierra. Supongo que es algo que más arriba venía comentando sobre Parravicini, supongo. Sí. Delia Flores dice, Argentina, tuvimos algo parecido a Valencia. Llovió tanto que se inundó gran parte de la provincia de Buenos Aires. Llovió en 2 días el equivalente a un año. Entonces fíjese que esto corrobora lo que hemos venido advirtiendo en el tema de la profecía de los 9 tiempos y otras más, como Salim también nos la mencionó. También dice Laura B, es cierto, cuando uno se empieza a dar cuenta de lo mucho que nos han mentido, es cuando ya duda uno casi de todo, especialmente información venida de la NASA. Entonces ese es otro cuento. Si usted está en este proceso de búsqueda y usted sabe que hay un proceso de manipulación y todo eso, usted no puede decir ni de riesgo que la NASA tiene algún dato verdadero, ni de riesgo porque usted es de la NASA, porque usted es del sistema, porque esos son fanatismos. Me da mucha pena tener que decir esto, pero hasta en este proceso de búsqueda nos volvemos fanáticos, como el testigo de Jehová, que cuando se cierra en su Jehová se vuelve fanático, igual nosotros acá. Y lo digo porque yo tuve esos visos de fanatismo en su momento, y no quiere decir que ya no los tenga, pero caemos en esos extremos. Por ejemplo, el tema del... Ayer hicimos un programa del... Y yo también vi que hiciste un programa del Halloween. Del Halloween, miércoles. Entonces después con el Halloween lo que descubrimos nos ponemos, mejor dicho, nos volvemos loquitos, histéricos y fanáticos en lo que vamos buscando. Entonces recuerdo, incluso yo creo que no lo tengo acá, pero hay una parte del mensaje estelar que dice que debemos aprender a tomar los conocimientos aprendidos con mucho equilibrio. Saber interpretarlos y tomarlos con mucho equilibrio, porque en el impulso que estamos aún tiramos para el fanatismo, pero impresionantemente. Dice también Raúl Guerra, entiendo su convicción a la profecía, pero tampoco es tan contundente decir que algo existe porque tal profecía lo dice. Eso es solo creencia. Debemos ser capaces de explicar por qué existe, si no es religión. Evidentemente, Raúl, y nosotros nos hemos pasado haciendo lo que tú dices que hay que hacer. Cuando Salim muestra la de Parravicini, yo muestro la de los 9 tiempos y tú puedes buscar otra, tiene que ocurrir algo para que pueda suceder lo que estás planteando. Coincidir. Si no coinciden, es lo que tú dices. Yo diría converger más bien. Exacto, que converjan, que lleguen a un mismo punto, que tengan un mismo sentido, que tengan una misma lógica. Entonces, aquí no nos paramos, por ejemplo, a decir tal profecía. No, yo solamente esa, no.
sino que voy acá. Mire que coincide las dos mallas con la de los 9 tiempos. Coincide las 9 tiempos con aspectos que tú leíste de la profecía de Parravicini, también como María Jiménez. Y hay unas que no leímos. Exacto, acá. y hay unas por cuestión de tiempo no da el tiempo para eso. Pero lo que le quiero decir es que para que no sea como lo plantea Raúl, y él tiene toda la razón, porque eso es, digamos, parte de lo que un buscador debe saber. Debe buscar en diferentes fuentes elementos que coincidan, o mejor, converjan, para comenzar a ratificar algo, ya no como una creencia, sino como un dato, una hipótesis que poco a poco se va convirtiendo en una teoría, y cuando la veamos cumplir, deja de ser teoría y es una realidad. Entonces, eso ahí es importante. Entiendo que el tema profético también despierta enemistades, porque se cree que es, todo eso, lo que dice es malo, y nos quieren joder, y nos quieren matar, y nos quieren manipular, y el miedo y la cosa. Bueno, eso depende cómo lo analice usted. Miren que hemos advertido que ese mensaje estelar tiene un plan de transformación, elevación y luz después de esas tinieblas que incluso las teorías de conspiración para la disidencia controlada no tienen, Salim. Yo creo que ya, ¿no? Sí, ya creo que hemos abarcado. Es un tema que da para mucho más porque hay mucho debate